el aire y en tus pantallas, Novgorod, Radio Insurgente. Continuando con la propuesta de Novgorod en cápsulas acá por Dinamo 100.9, vamos a pasar a dialogar con otro de los columnistas que tiene este programa, el profesor Leonardo Juárez. Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gonza? Buenas. Bien, todo bien, che, acá disfrutando de estos espacios de comunicación, a pesar del aislamiento, sosteniendo la propuesta de Novgorod, aunque sea en este formato en cápsulas, como lo decimos, que va pregrabado, ¿no? Claro. Bueno, Leo, varias cosas para charlar, porque la actualidad está que arde, hay números por todos lados, pero lo que falta son análisis. ¿No? Lluvia de datos, tormenta de datos, pero no hay análisis de fondo para poder procesar esos datos. Esa es la idea de esta charla y de esta columna. Pero en primera instancia quisiera que charlemos. Bueno, vos, además de ser secretario del Partido Comunista de Salta, sos director de la revista digital Centenario. Y la revista Centenario viene sosteniendo una férrea campaña a nivel nacional y ya internacional por la libertad de Facundo Molares, fotoreportero de la revista, detenido hace más de 6 meses por la dictadura boliviana. Así es. Bueno, la revista y la familia de Facundo Molares, y ahora una amplia espectro de solidaridad, ya no solamente nacional, sino internacional, organismos de derechos humanos de la Argentina, como Madre, Línea Fundadora, Liga por los Derechos Humanos, en infinidad de individuos, de organizaciones sociales, de artistas, ¿no? Gente de la cultura, y también ha tenido resoluciones favorables del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo Mundial de la Paz, sectores del ALBA, y bueno, y también la solidaridad de diversos sindicatos de prensa, como el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Dinamarca, asociaciones de prensa de Europa, de varios sectores, y ha tenido una repercusión. Bueno, también ha sido tomado por corresponsales en todo el mundo que piden apoyo a la libertad de Facundo Molares, y como canales continentales como Telesur, y hace poquito también llegó a Moscú a través de una entrevista que me hizo Sputnik, la radio Sputnik, a mí como director de la revista Centenario. Y ahí estamos planteando, yo por lo menos ordeno mi intervención en relación a 4 temas. La primera es la situación procesal de Facundo, que nosotros tuvimos noticia de su situación porque el padre viajó a Bolivia, porque le llegó una denuncia anónima de que su hijo podría ser uno de los NN que estaba internado en un hospital de Santa Cruz. Él llegó, lo pudo ver solamente 15 minutos, confirmó que era él y estaba en terapia intensiva, en coma inducido, con respiración asistida, sondas, todo esto por una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces a partir de ahí se producen lo tienen detenido al padre con su mujer varias horas, lo amenazan de muerte, amenazan que lo van a matar a Facundo, que no vuelva más a Bolivia, y en esas condiciones de Facundo difícil, porque está en terapia intensiva, después que sale de la terapia intensiva, pero todavía enfermo, con fármacos, se le hace una parodia de audiencia en donde el primer hecho que nosotros queremos denunciar es que se vulneran todos sus derechos, y en especial el de legítima defensa, porque él le nombran un defensor oficial el mismo día del juicio, que por lo tanto no pudo haber leído ni el expediente, y enfrenta a 3 fiscales y 5 abogados de la parte querellante, ¿no? En una causa en la que él no había sido ni mencionado siquiera, y no podría haber sido mencionado porque él estaba cubriendo para nuestra revista, en su condición de fotoreportero, los acontecimientos del Bolivia. Primero en relación al tema de las elecciones, porque era un periodo electoral, y en segundo ya en esa circunstancia de ruptura institucional, el conflicto en la zona de Santa Cruz, donde están asentados los sectores más opositores y de derecha al gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, es importante señalar la situación de vulnerabilidad de todos sus derechos, Facundo, en relación a
ese momento en que se hace esa audiencia, y de la que después, sin autorización del médico del hospital, se lo sacan casi semidesnudo y ahí lo llevan a la cárcel de Palmasola, ¿no? Otra violación más a los derechos de Facundo. Y de la cárcel de Palmasola se lo llevan a la cárcel de Chonchocoro, que está a 4.400 metros sobre el nivel del mar, y Facundo padece actualmente hipertensión arterial, ¿cierto? Tiene pérdida de su ojo derecho, tiene insuficiencia, sigue con insuficiencia renal. Entonces, en condiciones, y hoy, producto del coronavirus, no se le permite que se le que se le acerque alimento ni se le visite, por lo tanto están pasando hambre, ¿no? Esta es la situación, el primer elemento que queremos señalar en torno a la situación de Facundo, ¿no? La violación de sus derechos constitucionales y en una situación de salud absolutamente crítica, ¿no? En riesgo de su vida. Y por otra parte, remarcar, como te dije al principio, la inmensa muestra de solidaridad internacional que está recibiendo la causa por la liberación y la repatriación a la Argentina, y ahora estamos en una campaña. Hugo Molares, el doctor Hugo Molares, padre de Facundo, le hizo una carta abierta al presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, para que interceda y plantee la posibilidad de la repatriación de Facundo en Argentina. Esto es, vos sabés que la Argentina no reconoce a la dictadura de Áñez, pero mantiene cancilleres y mantiene encargados de negocios, por lo tanto se puede hacer una gestión para que Facundo sea repatriado a la Argentina y sean atendida su situación de salud en la República Argentina, ¿no? Así que en esa campaña estamos. Sabemos que esto se hace en un contexto de dictadura militar, de persecución, no solo en este caso a nuestro fotoreportero Facundo Molares, sino también en la dictadura boliviana responsable del asesinato de Sebastián Moro, del cierre de decenas y cientos de radios comunitarias, y de persecución incluso se ató y se lo golpeó a directores de radio comunitaria que eran acusados de ser seguidores del expresidente Evo Morales, ¿no? Así que esa es la situación de Facundo, y bueno, estamos haciendo una amplia campaña nacional e internacional para su repatriación y su liberación. Bueno, queda claro entonces que la campaña va creciendo, también va sosteniéndose esta situación de ilegalidad total y de atentado directamente contra la vida de Facundo por parte de la dictadura de Áñez, y como vos decías, la violación a cualquier tipo de derecho, por más que sea una dictadura, hay un contexto legal y jurídico internacional que le garantiza todas las garantías, ¿no? Justamente. Bueno. Acá se viola el de legítima defensa, ¿no? El de defensa. Claro, se lo mete en una causa, una mega causa, que por la información que tenemos del abogado nuestro allá en Bolivia, sí, una mega causa en donde no hay ni una prueba contra Facundo. Claro. Yo no quiero decir bien cuánto eran las querellas porque no me acuerdo si eran 600 o eran 6.000, ¿no? 40, una cosa así, pero era una mega causa. Y no hay ninguna que se lo señala a Facundo como con responsabilidad de lo que se lo acusa, y entonces esto está amañado y eso exige la mayor... Bueno, y en las circunstancias del coronavirus, que en los lugares de mayor debilidad son las cárceles, claro, nosotros eso nos pone más en apuro de exigir la repatriación inmediata de nuestro compañero. Bueno, Leo, ese tema es fundamental. Creo que la campaña viene funcionando bien porque desde medios nacionales hasta el diario El Tribuno ha tomado hace un par de días la noticia retomada de otro medio. En el Tribuno de ayer, creo, o el de hoy, no me acuerdo, el Tribuno de ayer. Sí. Se podría tomar la molestia los periodistas del Tribuno, llamarme a mí, que claro, soy de Salta y soy el director del Centenario, pero siempre repican noticias desde otro lugar, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí ya hay una punta. Eso habla de que la campaña está tomando una masividad importante y que, bueno, se nota cada vez más, por un lado, la brutalidad de la dictadura y por otro lado,
un llamado de atención al gobierno argentino para que actúe en lo inmediato, ¿no? Claro, así es. Bueno, Leo. Bueno, el gobierno argentino no se puede ser distraído con esta situación y le exigimos a Fernández y al canciller Felipe Solá que intervengan lo más rápido posible para preservar la vida de nuestro compatriota y corresponsal Facundo Molares. Clarísimo. Bueno, Leo, en otro orden de cosas, pero digamos, tomando en cuenta el contexto local e internacional, ya llevamos un par de meses largos de aislamiento social preventivo obligatorio, distintas instancias de la cuarentena y de las medidas que el gobierno ha ido tomando para, entre comillas, paliar la situación económica. ¿Qué análisis podemos hacer a hoy de la situación de los laburantes y de las medidas que ha ido tomando el gobierno para, yo diría, preservarle las ganancias a las grandes empresas? Bueno, yo pienso que la crisis del coronavirus ha venido a agudizar la crisis preexistente del capitalismo mundial y del capitalismo argentino, ¿verdad? Entonces, en algún punto la cuarentena, yo escribí en un artículo anterior, el primer artículo que escribí, que la cuarentena era para el gobierno argentino como el reperfilamiento de la deuda externa. ¿Te acuerdas que el reperfilamiento era patear para adelante, que el gobierno que viene se haga cargo de la deuda externa y el gobierno argentino se haría cargo de los intereses? Es la famosa renegociación de la deuda. Bueno, la cuarentena era un poco como patear para adelante la crisis, ¿no? En torno al discurso de preservar la salud, incluso razonable, digamos, de las comunidades de la sociedad argentina, producto de esta idea de que no se contagien todos juntos para no saturar el sistema sanitario. Han pasado muchas cosas en ese tema. No, uno podría decir sí a la cuarentena y no al hambre y a la miseria, ¿no? Claro. Pero en medio de la cuarentena han pasado muchas cosas. Fíjate, entre otras muchas cosas que pasaron. El gobierno, ya sabemos que Argentina está en una cesación de pago virtual, en un default, ¿no es cierto? No tiene condiciones para pagar el endeudamiento, pero de hecho no pagó una cuota de $500 millones del mes pasado, y que se vence ahora el 23 de mayo, puede verse hasta el 25 de mayo, que son ahora alrededor de $700 millones. Pero esa renegociación de la deuda omite el carácter de la deuda, ¿no? El carácter de la deuda es una deuda ilegítima, fraudulenta, muchas veces pagada, hecha como un mecanismo de dogal, de dominación política de los países centrales sobre los países periféricos, no sobre los países dependientes. Entonces, en vez de un gobierno popular y nacional, en vez de auditar la deuda, decir, bueno, ¿dónde se gastó la cosa? ¿Quién la pidió? ¿A dónde se gastó? ¿Es legítima esa deuda? No, renegocian la deuda sin discusión, y la renegociación de la deuda sobre la base de los intereses de los fondos buitres, ¿no? de los buitres, de los bonos buitres, y no de los intereses de la mayoría de los argentinos, porque lo que hace el pago, la renegociación de la deuda, es que en el punto 1 lo que se plantea son ajustes fiscales siempre, ¿no? Claro. Entonces acá hay un primer punto. Pagar la deuda, reconocer el pago de la deuda sin auditarla, es trabajar para los buitres, porque vos fijate que el mecanismo es el siguiente. El Estado argentino emite bonos de deuda externa a un valor nominal de 100, ponele, y los buitres no lo compran al valor nominal de 100 porque se deprecian en el mercado mundial los bonos, y lo compran a 20, lo compran a 10. Pero después lo quieren hacer valer como 100. Y entonces viene el Estado argentino y dice, no, pero nosotros somos nacional y popular y antiimperialistas, y en vez de 5% se lo bajamos a 2,7%. Esa es la renegociación que quieren hacer. En cualquiera de los casos ganan los buitres, porque te imaginas, son bonos despreciados los que lo compraron por nada. ¿Te das cuenta? Y ellos van a cobrar, es decir, así estén depreciados, así se les reduzca la mitad van a cobrar por sobre el valor de lo que lo pagaron. Entonces están trabajando para los fondos buitres, porque lo que se está renegociando son bonos de la deuda externa en jurisdicción internacional, ¿te das cuenta? Acá hay un mecanismo de dos, no te diría de dos velocidades, pero sí de dos puntas. Uno que tiene que ver
con la deuda externa que se negocia en Nueva York y que es en dólares y que se bajan los pantalones permanentemente los gobiernos, y otro el endeudamiento del Estado Nacional con intraestado, digamos, lo que se le debe al ANSES, ¿no? Porque el gobierno argentino, el de Cristina, el de Macri, el gobierno de Fernández, saca con el respaldo del ANSES para pagar deuda externa, pero lo que pasa es que es en peso, y entonces cuando se devalúa el peso se licúa la deuda con el ANSES, y con eso desfinancia el sistema jubilatorio. No solamente eso, este es el otro elemento que yo te quería marcar. Resulta que, producto de la pandemia, el gobierno argentino se va a hacer cargo del 50% de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas. Y también se va a hacer cargo del 95% de los aportes patronales. Es decir, los patrones no van a poner un mango y el gobierno argentino se hace cargo de la mitad de los salarios. Bueno, los patrones pagarán el 50% de los salarios. No, resulta que la Unión Industrial Argentina, junto con la CGT y con el aval del gobierno nacional, aprueban la reducción en 25% de los salarios. Entonces la patronal va a pagar el 25% de un salario que ya está devaluado por la, no sé, por la inflación, se devalúan los salarios y por lo tanto encima con un ajuste. Así que esta pandemia vino con ajuste. Acá hay que preguntarse muchas cosas, entre otros, ¿por qué cuando ganan los poderosos no se socializan las ganancias y cuando dicen supuestamente que pierden, se socializan las pérdidas? Claro. ¿No? Es una pregunta interesante. Una pregunta interesante para hacerle a todos aquellos que defienden el capitalismo, ¿no? Cómo en las buenas se las llevan todas juntas y en las malas hay que ser solidarios. hay que ser solidarios, ¿no es cierto? Entonces me parece ahí que hay una política de ajuste, claramente hay una política de ajuste y se le pide a los trabajadores permanentemente que ajusten. ¿Por qué? Porque para pagar deuda externa necesitan ajuste fiscal. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre plantean como punto uno los ajustes fiscales. ¿Qué quiere decir el ajuste fiscal? Bueno, que la Argentina, que el Estado no gaste más de lo que le entra. Sí. ¿No? Que no gaste más de lo que... Y entonces, ¿a dónde hay que ajustar eso? No, porque hay mucho gasto público. ¿Y cuál es el gasto público? Bueno, el gasto público parece que la guita que se gasta en salud, la guita que se gasta en educación, la guita que se gasta en hospitales, en escuelas, en sueldos, ¿no? Sí, ajustemos ahí. Mentira, porque todos sabemos que el déficit fiscal fundamentalmente es producto del endeudamiento externo. De los compromisos que se asumen en nombre de la lumpenburguesía, de aquellos que, por ejemplo, se endeudaron. ¿Vos te acordás que cuando ponían como una gran virtud del kirchnerismo de que la deuda externa era del 8% del PBI? Bueno, le vino como anillo al dedo para que el macrismo se endeude. Porque la otra cosa que hay que señalar, vos fíjate que Menem se financió con deuda externa. Él mantuvo la convertibilidad del 1-1 con deuda externa. ¿Y con qué más? Con deuda externa, pero Menem se financió su proyecto con privatizaciones. Menem se financió con privatizaciones. Y sostuvo, y las privatizaciones, ¿cómo fueron? Bueno, entregaron todos los recursos estratégicos a multinacionales, a manos privadas. ¿Con qué se financió el kirchnerismo? El kirchnerismo se financió con las commodities a $700 por el crecimiento de la demanda internacional de soja, de maíz, en fin, ¿no? Y ya con Macri no, porque Macri, las commodities están a 280, 300, es decir, vos con commodities a 680, 700 sos populista, y con 280 ya tenés que hacer el ajuste, ¿no? Bueno, vos fijate que ahora están en 200, $220 la tonelada de soja. ¿Y cómo se financió Macri? Y se financió con deuda externa. Claro. Entonces vos tenés, Menem se financió con las privatizaciones. El Kirchner se financió con commodities, con viento de cola, se decía en esa época, con altos precios de la commodity. Macri se financió con deuda externa. ¿Y con qué se financia Fernández? Un gran problema tienen estos muchachos, porque no tienen dónde financiarse, porque las commodities están a 280, están a 200. Para privatizar no tenés mucho, porque ya la privatizó otro gobierno peronista como el Menem, y deuda externa no te podés endeudar porque ya estás negociando la deuda externa para pagar intereses y sigue como una bola de nieve, ¿no? Entonces hay una crisis real, hay una crisis que el peronismo solamente en la época del gobierno de Isabel Martínez de Perón y de López Rega y como ministro de Economía Rodrigo se produce el Rodrigazo. Está en una situación en donde la crisis es probable que le explote en la mano, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer ajuste fiscal, le van a pedir que entiendan a los trabajadores, por ejemplo, y como Macri era muy malo,
Entonces está bien que entiendan esta situación y hagan el esfuerzo y bueno, apoyen una reducción salarial, porque la baja del salario no es solamente que te lo pueden bajar nominalmente, cosa que sí lo pueden hacer ahora y no lo podían hacer en la competitividad, ¿no es cierto? Te pueden bajar pero no es necesario con los aumentos de los inflacionarios o con la depreciación del peso en relación al dólar, ya vos tenés pérdida de la capacidad salarial. Suponete vos, hay un aumento del dólar del 20%, decrece tu capacidad de compra del peso en 20%, porque eso se saca, esos recursos se sacan de algún lugar, entonces la transferencia de los sectores asalariados que pasan a los grupos concentrados, que son los que tienen dólares. ¿Quiénes son los que ganan? Los tenedores de dólares. ¿Quiénes son los tenedores de dólares? Las cerealeras, los bancos, las multinacionales, ¿no? Las mineras. Esos son los tenedores, y eso se las llevan en pala. Esos ganan mucha guita. Siempre el modelo agroexportador argentino requirió de la devaluación del peso en comparación a la libra esterlina, cuando los que mandaban en el mundo eran los ingleses, y ahora en relación al dólar. ¿Por qué? Porque ellos venden el dólar en el mercado internacional, pero muchos de sus insumos, incluso la mano de obra, en peso, ¿te das cuenta? Entonces eso les permite acumular más recursos. Entonces acá claramente la situación de los trabajadores no mejora, pinta para empeorar. Ellos hablan en nombre de la economía, ¿no? De los economistas burgueses, de los medios comunicacionales, la Unión Industrial Argentina, y el gobierno habla de mejorar la producción. Cuando hablan de mejorar, hablan de ellos, ¿te das cuenta? Sí. Incluso que haya una recuperación del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno tiene que ver en función se mide también en función de la distribución de la riqueza, ¿no? Porque puede ser que vos tengas un Producto Bruto en crecimiento y la concentración de la riqueza sea en pocas manos y la mayoría no tenga poder adquisitivo y la gente viva mal, ¿no? Eso, como decía Humberto Eco, porque es de literatura, cuando se habla de estadística. Hay una estadística que dice que se come un pollo por cabeza, resulta que hay uno que no comió nada y otro que se comió 2, se comió 3, se comió 4, entonces claro, cuando hacen la estadística. El Producto Bruto, si vos no medís la distribución del ingreso, pasa lo mismo, se creció y en realidad crecen ellos, se llevan la guita a ellos, los grupos concentrados de la economía, y la gente vive en situación de pauperización. La crisis vino a demostrar también que esta pandemia, la pandemia del coronavirus, es que un virus no genera una pandemia, no se generaliza por sí solo, sino que se generaliza sobre condiciones dadas, es decir, las condiciones de desigualdad social, las condiciones de insuficiencia sanitaria, de insuficiencia ambiental, de vivienda, ¿no? De salud, de nutrición, ¿no? Eso muestra en ese río, en ese cauce de desigualdad social, por una parte donde la gente se muere de hambre, por otra donde se concentra de manera cada vez más chiquita riqueza casi pornográfica, crece el virus. Y entonces, ¿quiénes son los más golpeados? Bueno, son los más golpeados los pobres. No es cierto que sea democrático el virus, porque son más golpeados los pobres, los que más lo sufren. Hasta la cuarentena, hay una forma de vivir la cuarentena y hay una forma de salir de la cuarentena. Pero una forma de vivir no es lo mismo una vida donde está hacinado en una casa, en un rancho, en donde es mejor estar en la calle que metido en un rancho. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Hacen como la reserva de los indios norteamericanos, el barrio no sale. Claro. Porque vos tenés que vivir en la casa, ¿te das cuenta? Bueno, y bueno, y ahí se ven las dificultades. ¿Dónde va a golpear más? En los sectores pobres, ¿no? En los sectores pobres, en los sectores que tienen mayores dificultades alimentarias. Y la otra cosa que vino, bueno, entonces a mí me parece que sobre esa situación las cosas pintan para peor. Y ahí, Leo, sí, si uno se pone a pensar en un escenario que no hubiese sucedido una situación de pandemia, de todos modos, como vos lo venías advirtiendo, la situación de la economía argentina iba a ser endeble, iba a ser de crisis. Claro, yo pienso que si no hubiera pasado esta pandemia, el gobierno, como no tiene otra salida, iba a hacer un ajuste y iba a reprimir. Claro. Lo que pasa es que la pandemia hace que se justifique la crisis económica en torno a la caída de la producción, que sé cuánto, la caída de la producción económica, del comercio, de todas las cosas, del cierre de fábricas, del cierre del comercio, del cierre de los vuelos, de la restricción de los vuelos, de los pasajes. Bueno, hay una crisis general económica, ¿no? Pero había una crisis previa ya, la crisis sanitaria, alimenticia, energética, económica, ambiental, que padece la población mundial,
porque estamos en una fase de un capitalismo global y financiarizado, ¿no? Entonces, bueno, eso sería muy arduo de explicar, pero esa situación es previa a la pandemia, porque la pandemia viene sobre llovido mojado, o sobre mojado, sí, así es, ¿no? Sobre llovido mojado es el dicho, estamos en una situación que estos indicadores nefastos del capitalismo global actual aceleran estas situaciones de dificultad en la economía mundial, y en la economía argentina peor, porque la Argentina es una economía dependiente, ¿no? Es una economía dependiente de los flujos internacionales, de la demanda internacional, de la suba de la tasa de interés de la Reserva Norteamericana. Cuando sube, por eso cuando no hay lluvia de inversiones, cuando la tasa de interés norteamericana sube 1 punto, 2 puntos, los capitales se vuelven a Estados Unidos. Entonces no hay lluvia de inversiones. Y cuando hay negocios rápidos y de cero riesgo, vienen los capitales golondrinas que se hacen la guita y se vuelven, ¿no? O compran activos, bonos de deuda externa, qué sé yo, hacen negocios financieros. El otro día escuchaba que los activos financieros de Estados Unidos eran 4 o 5 veces mayor que su Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la producción real de un país, lo que se produce realmente, la economía real. Bueno, estos tienen reservas financieras, es decir, papeles que no tienen un respaldo real en la economía 5 veces mayor que el PBI norteamericano. Eso es lo que se llama financiarización de la economía, y después aparecen como una burbuja financiera o hipertrofia financiera, como le llaman. Cuando hay que respaldar esa emisión de dinero, no hay de dónde, y se explota y se cae la economía, ¿no? Claro. Bueno, en el mundo hay un gran nivel de financiarización de la economía. De hecho, esta financiarización hace que sean estos capitales, esta mafia financiera con núcleo en los bancos y los paraísos fiscales, tengan más poder de decisión que los estados nacionales, ¿no? Entonces, esto también llama a una conclusión, que no puede ser en manos de la burguesía en lumpen, ni de los bancos, ni de las cerealeras, ni de las multinacionales, ni de los partidos que vinieron sosteniendo este esquema de bipartidismo y capitalista, con el nombre que le pongan, porque acá hay un problema de especie, digo yo, que es el imperialismo, que es la etapa del capitalismo, se concentra, centraliza la riqueza, y es lo que funciona ahora. Y después vos tenés cuestiones de género, ¿no? Puede ser un Estado oligárquico liberal, un Estado benefactor o keynesiano, un Estado neoliberal, pero eso tiene que ver con cómo los capitalistas deciden hacerse la guita, ¿no? El patrón de acumulación. Lo que nosotros cuestionamos es que el capitalismo en todas sus variantes no pudo resolver ni va a resolver ninguno de los problemas de la humanidad, que son problemas básicos, ¿no? Para la humanidad: el acceso al agua, el acceso al techo, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y como ellos no lo pueden resolver, la tarea de los sectores populares, los movimientos revolucionarios como nosotros, es que a esta crisis alimentaria, energética, financiera, hay que ponerla en manos de la clase obrera y los sectores populares, que tengan el control de estos resortes clave de la economía, ¿no? Porque a la burguesía o a la burguesía lumpen solamente tiene una racionalidad instrumental, es decir, el fin justifica la media, no importa un carajo si para ganar, aumentar su tasa de ganancia, hay que cerrar hospitales, hay que se mueran los viejos, que se mueran los pobres. No, vos fíjate que hay discursos más explícitos, como el de Bolsonaro o el de Trump, pero en realidad los gobiernos, también es por guita en el caso de aquellos que dicen, bueno, hagamos la cuarentena porque la crisis de la economía va a ser igual. Ha pasado igual, se agudizó la crisis, cerraron las fábricas, cayó la demanda, el consumo, igual en los lugares que no hubo cuarentena, pero se murió más gente. Claro. Por lo tanto, es más caro para el capitalismo. Entonces vos te fijas que no es por un problema de solidaridad, sino que es un problema de recursos, de guita. Hagamos la cuarentena para que se muera menos gente, porque eso aparte impacta en el terreno político, pero aparte nos saldría caro, porque nosotros, producto no de Macri, de la dictadura para acá, de vaciamiento de los hospitales, de maltrato a los empleados de la salud, a los enfermeros, a los camilleros, a los médicos que han hecho movilizaciones todo este año, del vaciamiento de la salud pública, los muchachos se ven ahora en la situación de que una pandemia de este tipo evidenciaría cada vez más el desastre que han hecho en estos 40 años de neoliberalismo en la Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no, hagamos esto, total, la economía va a caer igual. Claro. Pero no es por intereses solidarios. El capitalismo no tiene problema de moral.
solamente les interesa la guita. Van a perder más guita y y pueden tener una crisis de gobernabilidad si crece el número de muertos, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido la pandemia que hay que combatir es el capitalismo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que hacerle caso, como yo escribí en la primera nota sobre el tema, a los de delantal blanco, no hay que, los trabajadores y los pobres tenemos que ser disciplinados en torno a la idea de mantener las cuestiones mínimas de higiene, de distanciamiento, porque siempre lo que pagamos el pato en circunstancias como la de estas son los que menos recursos tienen, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, bastante redondita ahí la reflexión, Leo, y las ideas bastante bien detalladas. Para cerrar ya, dos cosas. ¿Cómo se hace para pensar, como decía al principio, en medio de este quilombo de datos, ¿no? ¿Cómo se hace para analizar de manera efectiva y en un sentido crítico? Bueno, yo pienso que hay que pensar en términos general, que hay que terminar con esta forma de lo que está en crisis, en modo de organización de la sociedad que se llama capitalismo. Sí. El capitalismo no ha resuelto ninguno de los problemas de la humanidad, porque no ha venido a resolver los problemas de la humanidad, sino que ha venido a resolver los problemas de los capitalistas, de la reproducción de la tasa de ganancia del capital, ¿no? Y entonces como el capitalismo, por esta fase imperialista, se concentra y se centraliza, y hay una producción cada vez más social y una apropiación cada vez más privada, entra en contradicción y por lo tanto, en vez de fuerzas productivas, se convierten en fuerzas destructivas. Y esto se expresa en todos los terrenos, en el terreno de la salud, en el terreno del medio ambiente, en el terreno de la economía, en el terreno de la cultura. Entonces lo que hay acá es una crisis civilizacional del capitalismo, ¿no? Si no se puede sostener esta forma de organización económica, estos criterios estéticos, estos criterios filosóficos, culturales, ninguno de los paradigmas del capitalismo se puede resolver, salvo a condición de la desaparición de una parte importante de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que hay que analizarlo desde esa perspectiva, es decir, no se resuelve una crisis de este tipo, una crisis hoy agudizada por la pandemia del coronavirus, con medidas paliativas y con medias tintas. Acá hay que tomar decisiones de fondo, como decía Napoleón, para hacer tortilla hay que romper huevo, y hay que romper huevo del lado de los que siempre han tenido el sartén por el mango, del lado de los que se llenaron de guita, cualquiera sean los gobiernos de turno y cualquiera sean los modos de acumulación del capital, y hay que empezar a hacer un tiro para el lado de los condenados a la tierra, un poco de justicia para los que producen la riqueza, que eso también quedó evidenciado con la crisis del coronavirus, porque acá, vos fíjate que la gente piensa que la producción de mercancía se produce sola, ¿te das cuenta? Y resulta que si los trabajadores no van a trabajar, producto de la cuarentena, empieza a haber desabastecimiento, porque no hay quien produzca. Lo que queda claro es que lo que producen la riqueza son los trabajadores, no son los dueños de los medios de producción. Entonces ese es otro hecho que hay que sacar conclusiones de esta situación, ¿no? Cómo son los trabajadores los que producen la riqueza, y los que no la producen pero se apropian de eso se llaman burgueses o se llaman capitalistas. Entonces me parece que una lectura, por lo menos la lectura que tenemos que hacer los revolucionarios para esta crítica furibunda y profunda y a rajatabla del sistema capitalista. Excelente. Y lo último, Leo, vos, bueno, sos docente hace muchos años, has ido de la docencia en diferentes ámbitos, ahora a una docencia en el nivel superior, terciario, y eso te quería preguntar también, ¿cómo se hace para, sobre todo en una materia tuya que es historia y tu modo también de enseñar, que es mucho diálogo y mucha interacción con los alumnos, ¿cómo se sostiene una currícula en tiempos de pandemia? Bueno, yo la impresión que tengo es que esta es una educación en crisis, ya venía en crisis antes, pero la forma de estructuración de este sistema es más crítica todavía, ¿no? Si ya era difícil antes, ahora es mucho más difícil. ¿Cuál es la impresión que tengo yo? Que la educación, al margen de las ideas críticas de Pierre Bourdieu, de que la escuela es un ámbito de reproducción de la idea dominante, cosa que es cierto, eso ya lo plantea Marx
el cual Bourdieu un epígono, aunque no lo mencione. La escuela es un ámbito de socialización, de construcción de relaciones humanas, y eso es un hecho significativo, muy importante, ¿viste? No hay proceso de aprendizaje significativo o enseñanza significativa si no hay un intercambio entre el docente y el estudiante. Claro. Y es muy difícil un intercambio de ese tipo en la virtualidad por muchas razones. En primer lugar, porque la educación a distancia es distinta a una educación formal en donde se construyen estos valores y esta relación pedagógica entre el estudiante y el docente, ¿no? Entre los estudiantes y el docente. Así vos tuvieras un campo virtual y tuviera aulas virtuales, vos le hicieras autoevaluación, en fin, lo que se hace en la educación a distancia, no hay una relación de intercambio del tipo que hay en la escuela pública, ¿no es cierto? Pero resulta que acá vos no tenés campo virtual. Claro. Vos no tenés, por ejemplo, los chicos del interior, algunos no tienen mala señal de internet, algunos viven, por ejemplo, en la quebrada de Escoipe, no tienen ni señal de internet, tienen que bajar a Chicuana o al Carril para tener señal de internet, y los docentes le mandan un choclo de investigación o de trabajo, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque la exigencia de la supervisión también, creo que en la primaria pasa lo mismo, porque tengo varios conocidos que dicen que le mandan un montón de trabajo a los chicos de la primaria. Entonces, pero en el caso de los terciarios hay mucha dificultad. ¿Qué pasa acá? Que el Estado no garantiza el acceso a Wi-Fi libre, las computadoras son propias de los docentes o de los chicos, y los celulares, el crédito de los chicos. Si vos tenés mucha plataforma, ahora vos podés dar clases por Zoom, por Jitsi, por Facebook, en grupos cerrados, pero todo eso requiere recursos. Claro. Requiere de una planificación y requiere de poca intervención, porque vos, por ejemplo, uno se va preguntando para no producirle grandes costos a los chicos, que vos, por ejemplo, en Jitsi o en Zoom es mejor que los chicos pongan una foto o saquen el video, porque el video le come ancho de banda, y por ahí en una misma casa con ese wifi otro chico tiene, porque son estudiantes que tienen hijos o que viven con los padres, pero son 4 o 5 que utilizan el mismo wifi, y ahí aparece un problema o qué sé yo, o le cargan crédito al celular y si ponen video, vos le das una charla de 40, 50 minutos, le come 300 pesos en un ratito. En fin, algunos hablan de un 60%, otros de un 40% de gente que tiene dificultades de acceso a la tecnología. Entonces, esto está muy complicado. La impresión que tengo yo es que, bueno, por lo menos, como voy a trabajar yo, es que va a ser difícil la evaluación. El gobierno dice que va a haber evaluación, pero yo voy a tratar de avanzar con una monografía, como un trabajo final, ya no 2 parciales, sino una monografía que en algunos lugares va a ser grupal, en donde ellas puedan construir, infieran, pregunten, analicen críticamente la bibliografía, para ver si hay un poco de producción propia, de cabeza propia, pensar sobre los temas, ¿no? Y ver si pueden lograr la regularidad. Claro. Después los finales van a tener que estudiar. Es cierto que es distinta la educación superior, terciaria y universitaria, porque uno supone que son estudiantes grandes, que estudian porque quieren, y que tienen una mayor capacidad de discernimiento. En realidad en la universidad los docentes dan clases y si entendiste, y si no entendiste medio te la tenés que arreglar. Pero lo que pasa es que en los terciarios muchos son profesorados y por lo tanto ahí algunos se van a recibir de maestros, los maestros tienen que trabajar por los chicos, por lo tanto el hecho pedagógico es importante, ¿no? Así que estamos en esa situación.